Salve aurora jubilosa de una patria soberana. Hola, soy Jesús Saavedra, mensajero coromotano. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo la Virgen de Coromoto siempre quiso dar a conocer el sitio exacto de su aparición. El lugar donde se apareció la Santísima Virgen María al cacique Coromoto y su familia por la noche del sábado 8 de septiembre de 1652 es el mismo donde se encuentra hoy su santuario nacional. Este lugar, que con el pasar de los años quedaba en el olvido, la misma Virgen se encargaba de volverlo a señalar a sus hijos. Escuchemos lo que dice la historia. Para el año de 1698, ya los indios copes habían vuelto a sus montañas, por lo que el sitio donde se habían asentado en 1652 y en donde se apareció la Santísima Virgen había quedado en el olvido y ya nadie Guanare conocía. En marzo de ese año llegó a Guanare Fray Diego de Olaiza. Traía desde la Catedral de Bogotá la imagen de la Virgen del Topo y lo acompañaba Marcos Paredes de San Nicolás. Un día, de regreso a Guanare, iban rezando el rosario con varias personas y observaron que el rostro de la Virgen se puso amarillo, recobrando su color natural. Luego notaron que una sombra lo cubría por completo. Marcos Paredes dijo que plantaran una cruz en ese sitio y en el momento de fijarla al suelo, la sombra desapareció. El 26 de agosto de ese año, Marcos Paredes con otros compañeros se hallaban cortando unos palos para la edificación de una ermita en el lugar del suceso de la Virgen del Topo. Se encontraron con 9 indios cospes, comandados por su cacique Gaspar Tavares. Ellos estaban resueltos a volver a vivir en el sitio de la aparición, y allí los indios reconocieron que el sitio del bohío del cacique Coromoto, donde la Virgen se apareció, era el que ellos habían marcado con la cruz, en memoria del milagro de la Virgen del Topo. La misma Virgen había querido señalar el sitio de su aparición. Hallado milagrosamente el sitio de la aparición, los indios establecieron sus casas alrededor de la pequeña iglesia. Posteriormente fundaron el pueblo Aparición de Coromoto. Y luego, la iglesia o la ermita que habían construido fue reemplazada por una iglesia parroquial, la cual fue inaugurada en 1745. Este pueblo estuvo en ese lugar hasta 1778, cuando fue mudado a Tucupiro, debido a que los ríos amenazaban con inundar el pueblo. Los indios, defraudados, se alejaron del lugar de la aparición, el cual siguió denominándose Pueblo Viejo o La Plazuela. Para el año de 1892 todavía se veían los vestigios de esa antigua iglesia, pero ya el recuerdo de la aparición se había borrado de la memoria de los guanareños. Para esa fecha, el río Guanare tuvo una creciente extraordinaria, y el río, las aguas, se llevó todo lo que quedaba de la iglesia, los vestigios, y ya ningún rastro ni señal quedaba del lugar de la aparición de la Virgen de Coromoto. Hubo un hombre, un señor de Mesoparra, que aseguró que antes de 1892 había vivido en ese sitio, en la plazuela, y que su casa había estado arrimada a una pared de la antigua iglesia, cuyo altar estaba ubicado donde se alzaban 3 lugares. Se estaba conociendo el sitio exacto de la aparición de la Virgen de Coromoto. Para el año de 1925 se colocó en el lugar de la aparición una lápida recordatoria que decía: aquí, la Madre de Dios apareció el 8 de septiembre de 1652. Salve María. Días después, unas señoras guanareñas fueron de peregrinación a ese sitio y prendieron una vela de cera, la cual, mientras rezaban el rosario, se inclinó al suelo, lo cual es natural por el calor, pero los presentes aseguraron que la misma volvió a ponerse recta. Quiso la Virgen con este hecho testificar, una vez más, que ese era el sitio exacto de su aparición. El 3 de febrero de 1936 se inauguró una hermosa cruz de mármol en el sitio de la aparición, y el 2 de febrero de 1950 fue inaugurada una estatua de metal de Nuestra Señora de Coromoto. Posteriormente se edificó un significativo templete, el cual sería luego demolido para la construcción del Santuario Nacional. Como ven, hermanos, la Coromoto, como cariñosamente le decimos, nunca ha dejado que el sitio de su aparición quede en el olvido. Que Dios nos bendiga y que Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueve la fe en toda la extensión de nuestra patria.